Y bien, estamos acá nada menos que con Eric Maskin, Premio Nobel de Economía del año 2007. Premio Nobel por su aporte para entender el funcionamiento de los mercados y la teoría del diseño de mecanismos para saber cómo regular los mercados. Pero él ha venido a Lima a participar en el seminario del CIES, la conferencia, el seminario anual del CIES 2014, y ha venido para exponer por primera vez una teoría suya, acerca de por qué la globalización no ha reducido la desigualdad en los países emergentes, por lo menos en muchos países emergentes, porque como sabemos en el Perú la desigualdad sí se ha reducido. Bueno, señor Maskin, buenas tardes, ¿cómo está? Esa es la pregunta. No sé si usted nos puede explicar lo más claramente posible por qué la desigualdad no se ha reducido en los países emergentes. Primero, ¿por qué debería haberse reducido? Y en segundo lugar, ¿por qué no se ha reducido? Históricamente, la globalización ha tenido la tendencia de producir inequalidad en países emergentes, y esto se explica muy bien por una teoría muy bien establecida que se llama la teoría de ventaja comparable. Esta teoría dice de que economías emergentes, economías donde hay una proporción grande de trabajadores con bajo conocimiento, en cuenta que cuando se abre el comercio, el intercambio, se concentran en bienes para los cuales se requiere trabajadores de bajo conocimiento. Entonces, estas economías tienen que producir todo tipo de bienes, lo que requieren los consumidores, pero una vez que se abra el comercio, se tiene que concentrar en bienes que no solo requiera bajo conocimiento como agricultura, pero que puedan también importar otros bienes de países ricos. Producir bienes de agricultura es bueno para los trabajadores de bajo conocimiento, porque los pone en el mercado con demanda, pero al mismo tiempo, cuando la economía nos queremos alejar de bienes que para trabajos que requieren conocimiento, entonces sus precios, sus ingresos caen, y los ingresos de los que trabajan con poco conocimiento sube su sueldo. Entonces se cierra esa brecha, y por eso la globalización mejora la inequalidad, o puede producir inequalidad en países emergentes. Este patrón se vio en globalizaciones previas, no la de ahora. Por ejemplo, la globalización en el siglo XVIII, donde había mucho más comercio por el Atlántico entre Norteamérica y Europa. Ahora, como he dicho, esta globalización específica, la que está ahora ya en efecto por 20-25 años, es diferente. Y he estado trabajando con un colega de Harvard, Michael Kramer, de tratar de cosechar una población diferente. Nosotros decimos de que el motivo es de que se pone énfasis en la internalización, y por eso con eso quiero decir que vamos a ver, por ejemplo, a una mercancía como las computadoras. Las computadoras producen, el proceso de producción sí mismo es internacional, en que las computadoras quizás se diseñan en Estados Unidos y se programan en Europa y se construyen en otras partes del mundo como China. Entonces, el proceso mismo de producción es un esfuerzo internacional, y hay bastantes bienes modernos de esta naturaleza internacional. Lo que esto quiere decir es que
La globalización ha convertido al mercado laboral en un mercado internacional. Hasta aunque vivan en China, pueden trabajar para una compañía en América o en Europa. Y aunque viven en Perú, pueden trabajar por una compañía en Japón. Ahora, este cambio en el mercado de laboral ha sido muy bueno para personas que sí tienen habilidades, que ellos son los que encuentran trabajos en compañías de computación o en centros de llamadas o en la fabricación de medicinas. Son las personas que no tienen entrenamiento, habilidades, que no tienen educación, que están abajo, son los que se quedan atrás. Ellos no benefician de este proceso internacional. Ellos encuentran que sus sueldos o se quedan iguales o quizás hasta caen. Los países emergentes aún, o los países desarrollándose aún importan primary goods. They do. Sí, no estoy diciendo de que la globalización antigua se ha desaparecido. Aún está ahí, pero encima de eso hay una globalización del mercado laboral que explica por qué tantas economías emergentes han tenido un aumento en desigualdad. Por ejemplo, China ha beneficiado enormemente de la globalización más reciente. Su tasa ha crecido a 10%. Por un periodo de como de 20 años, y la pobreza se ha reducido, y sí, la pobreza ha reducido bastante, pero sin embargo la desigualdad en China también ha aumentado, porque aunque miles de millones de personas se han salido de la pobreza, como usted sugiere, hay miles de millones de personas que se han quedado sin que la globalización les afecte. Nada les ha ocurrido, nada les ha pasado a sus sueldos en una cadena global. Se le quedan en un mundo, en una, por ejemplo, de agricultura, y en esta desigualdad ha continuado en China, y también este mismo fenómeno en la India. Y eso Michael Kramer dice, y no es posible de que toda la población trabaje para exportaciones. Van a haber muchas personas que trabajen para el mercado interno, pero por supuesto lo que usted dice es que el sector que no está conectado con el mercado exterior sufre más que el resto. El punto es que si tienen habilidades, entrenamiento, herramientas, entonces los mercados globales van a determinar cuáles son sus sueldos, sus ingresos, aunque terminen trabajando para una compañía completamente doméstica. El hecho es que haya compañías internacionales compitiendo por los servicios, van a ganar más gracias a la globalización. Pero eso es solo si tienen habilidades, entrenamientos a un nivel que podrían ser usados en un mercado internacional. Entonces, la explicación para un país como Perú, donde no tenemos, donde la desigualdad no ha aumentado, al contrario, en años recientes ha estado cambiando, pero viene de un nivel muy alto. Sí, pero normalmente la teoría de Kuznets diría de que cuando estamos en etapas de desarrollo, la desigualdad
crece y se pone más amplia, pero eso no ha sucedido aquí, probablemente porque en términos de usted aún estamos en el primer tipo de globalización. Perú no ha entrado la segunda etapa de globalización y no estamos conectados con cadenas de valor de globalización. Tengo que confesar que no soy un experto en la economía peruana, pero como desde que he llegado en Lima he estado hablando con expertos locales y sí, y ellos sugieren exactamente lo que usted dijo, que hay algunas industrias, por ejemplo la minería, que han estado conectadas a la cadena global. La mayoría de la industria peruana aún no se ha conectado y en sí es simplemente un sector, la minería, que ha estado conectado, pero el efecto total ha tenido una caída. Sí, bueno, pero vamos a tomar un corte y regresamos. Le estaba diciendo que en Perú en los últimos 25 años ha sido un desarrollo bastante rápido, lo que nosotros decimos no tradicional, una agroexportación no tradicional, sino uno bastante sofisticado, en el proceso de producción y la logística es muy sofisticada y también es trabajo bastante intensivo. Algunos y los sueldos también han aumentado porque hay bastante demanda. Eso podría ser quizás una explicación, pero también hemos tenido tenemos una institución de importación o un modelo que ha concentrado a toda la industria en una industria artificial en Lima, y cuando eso cambie toda la economía, entonces el interior también va a tener que crecer. Bueno, hay muchos motivos y podemos usted dígame, usted ha estado trabajando, ganó el premio Nobel por su teoría de diseño de mecanismos para mercados, para saber cómo poder regular los mercados. ¿Me podría explicar? Es bastante interesante. Bueno, vamos a tomar el ejemplo de la desigualdad. Si el problema en un país desarrollándose es que los trabajadores que no tienen herramientas o habilidades no encuentran oportunidades que puedan aumentar sus sueldos, entonces un remedio posible para ese problema es que ellos reciban una educación y entrenamiento para mejorar sus habilidades, para que puedan encontrar mejores oportunidades. El problema es que en los mercados no es probable que les dé esa educación. Para empezar, ellos no lo pueden pagar, no les alcanza para pagar su educación, son demasiado pobres. Y aún más los que los emplean no necesariamente van a tener suficientes motivación o intensivos para darles ese entrenamiento, porque si usted me entrena a mí y yo soy un trabajador que no tiene entrenamiento, me va a tener que pagar por eso, y eso va a afectar su inversión. Entonces, por supuesto, los trabajadores sí entrenan a sus
los empleadores sí entrenan a sus trabajadores, pero contando que los incentivos de los trabajadores va a eliminar desigualdad, pero eso no va a trabajar completamente. Se necesita algo que suplemente eso. Por ejemplo, el gobierno puede interferir y dar subsidio para el entrenamiento de trabajadores que no tienen muchas habilidades o entrenamiento. Por ejemplo, les puede dar un descanso, un alivio en lo que es los impuestos. Ese es el tipo de mecanismo que la teoría cubre. Usted mencionó en sus presentaciones que ese mecanismo, ayudaría a reducir la desigualdad también, pero eso es solo para si esos trabajadores que están dentro del sistema, en empresas, pero tenemos un sector informal muy grande que peruanos no trabajan en empresas grandes ni medianas. Eso no funciona, ¿no? Creo que muchos trabajadores están atrapados dentro del sector informal porque no tienen buenas oportunidades en el sector formal. Si hubiera oportunidades mejores, se hubiesen trasladado al sector formal porque les hubiese dado unos beneficios adicionales. Si trabajan en el sector informal, normalmente no tienen seguro de desempleo, no tienen seguro de salud. Es una existencia bastante arriesgosa, pero el tipo de esquemas de incentivos, subsidios, entrenamiento, dar educación pública, darle a las familias pobres motivación para mantener a sus hijos en la escuela. Eso puede contribuir a que las personas se muevan, se salgan del sector informal a la economía formal. ¿Qué ocurre cuando las leyes de trabajo? Básicamente las leyes de trabajo los costos legales son bastante altos. El costo para contratar, para despedir a alguien, por ejemplo, es bastante alto. La estabilidad en el trabajo tendría que ser flexible uno, ¿no? Sí, la mayoría de los economistas están de acuerdo tratar de hacer los mercados más flexibles, va a hacerlo más fácil contratar a trabajadores y que no haya mucha burocracia en el proceso. Eso sería bueno para los trabajadores, sería bueno para los empleadores, sería bueno para la economía entera. Un motivo por la que en los años más recientes la economía americana, por ejemplo de Estados Unidos, ha podido recuperarse más rápido que la economía europea, es porque el mercado de trabajo de Estados Unidos es mucho más flexible. Sí, ¿me podría explicar brevemente cómo el mercado laboral de Estados Unidos no tiene puede despedir a alguien sin ¿cómo funciona? ¿Cuáles son las reglas básicas? Soy la persona equivocada para preguntarle eso sobre los detalles de las leyes de laborales. Pero los montos generales grandes. Entiendo que aquí para contratar a trabajadores hay mucha burocracia, es caro en términos de esfuerzo, es caro en lo que se refiere al tiempo. Ese proceso entero allá es mucho más simple en Estados Unidos. Hay mucha menos regulación del proceso de contratar a un trabajador, y creo que eso es bueno para todos, quizás excepto los abogados.
voy a aprovechar de su presencia para preguntarle algo que tiene que ver con el estado de ahora. Los republicanos han ganado el Senado y van a controlar todo el Congreso. Sí. ¿Qué consecuencias puede tener eso en la economía, en que los gastos del gobierno, en el presupuesto? Creo que lo más probable, el resultado más probable es que, como igual que en los últimos 2 años, muy poco sucedió en el gobierno federal. En los próximos 2 años, muy pocas cosas van a suceder en el gobierno federal porque aún tenemos un presidente democrático. Y todo lo que el Congreso decida hacer que a él no le gusta, él puede anular y viceversa. Exacto, todo lo que el presidente quiere hacer y el Congreso no está de acuerdo, ellos no lo aprueban. Entonces, básicamente nada va a suceder. Entonces, por 2 años, en cierta manera, probablemente no va a ser un desastre porque la economía americana ya se ha recuperado bastante de la recesión del 2008 y 2009 y creo que sería mejor si el gobierno pudiera darle a esa recuperación un apoyo y particularmente para hacer más inversiones de largo plazo. Un problema de la economía americana es que la infraestructura se ha estado deteriorando, no ha sido reemplazada y esto no será un problema inmediato, pero a largo plazo puede ser un problema muy serio. Probablemente nada va a ocurrir en la infraestructura en los próximos 2 años, pero en este momento creo que la economía americana probablemente va a continuar con una recuperación lenta pero firme desde el 2009 y eso debería ayudar a China no ponerse más lentos, ¿no? ¿Cree que China va a continuar cayendo, poniéndose más lentos en su paso? Honestamente, no soy una persona que puede decirte qué va a ocurrir con China. Probablemente se está exagerando. Hay muchos motivos por los cuales se redució el paso, el ritmo de China. Pero lo que usted dice es correcto, de que en el sentido que la economía americana continúa fortaleciéndose y eso va a ser bueno para China porque China apoya tanto en las importaciones de bienes, de mercancías chinas y si persiste el crecimiento, eso es bueno para China. Doctor Maskin, muchas gracias por su participación en nuestro programa. Es un gusto, lo he disfrutado mucho estar aquí. Con esto vamos a una pausa y regresamos.